Vamos a estar mirando el lado humano de los proyectos y voy a contarles una historia, voy a contarles qué ha hecho los proyectos por mí, cómo llegué yo a este mundo de los proyectos y cómo realmente esto ha empezado a cambiar y a matizar mi vida, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, empecemos a mirar esta imagen. Una serie de puntos que tengo por acá, una serie de sueños en los cuales habíamos definido un proyecto de vida que estaba claro, que estaba establecido, que permitía dar un norte y permitía construir un camino. Pero en algún momento llega un problema particular que puede afectar sensiblemente este oficio. Y es que sale le llaman queratoquiste odontogénico. Queratoquiste odontogénico es una cosa que le sale a uno por acá, es una masa, que hace que se coma el hueso, como un Pac-Man. Y entonces, de la tabla, que se llama esto que uno tiene por acá, el nombre coloquial, que uno tiene así de ancho, yo tenía una cosa así, con una alta probabilidad de que apenas estuviera en cualquier sitio, jugando fútbol, en un Transmilenio, en cualquier lado, alzando el niño, él hiciera así y esto se partiera. El problema de partirse, ¿cuál era? El problema de partirse era que había que reemplazar toda esta parte, cambiar aquí con tornillos lo que el hueso no pudo hacer y con plaquetas metálicas. Eso hizo entonces que empezáramos a ver que estos sueños empezaban a oscurecerse. Oiga, ¿cómo nos dedicamos a este oficio, que es mi oficio, si encontraba que había una gran amenaza para seguir adelante? ¿Cómo podía empezar a entender esto de una manera distinta? Y empezamos a darnos cuenta que detrás de cada problema había un reto y había una oportunidad. Cuando digo eso, me surgieron entonces dos direcciones. Una, dejarme vencer por ese problema. Y dos, intentar continuar con mi sueño. Pero para continuar con mi sueño que estaba establecido, tenía que empezar a hacer cosas distintas. Tenía que empezar a entender qué era lo que yo quería hacer. Cuando me dijeron, usted va a esta cirugía, ¿qué había que hacer? Y quizás lo que cambió de la realidad a lo que finalmente nos planteaban los médicos es que logramos cambiar los tornillos y logramos cambiar la cirugía y las plaquetas y todo lo que teníamos ahí por un proceso experimental en el cual no se había hecho en el país ni en Latinoamérica, y encontramos por ahí a un innovador médico, cirujano, maxilofacial, que decía, oiga, si usted me deja experimentar con usted, pues yo tengo una cosa que se llama nitrógeno líquido, y con ese nitrógeno líquido podemos cauterizarle a usted, porque eso es una especie de quiste, cauterizarle el quiste, y aplicándole eso reseca, evite que eso vuelva a salir, porque eso vuelve y sale, y finalmente, sanación sin cortar. Claro, mucho cuidado, por lo menos un año o dos, de no dejarse tocar de nada en la cara, porque obviamente si saca la masa, queda el hueco, y si queda el hueco, pues que eso queda muy sensible. Cuando viene esa oportunidad, empieza uno a decir, ¿será lo que estaba esperando para continuar el sueño? ¿Será que yo puedo empezar a ver esto como que mi proyecto de vida puede continuar? Y efectivamente empezamos a visualizar qué había que hacer y empezamos a investigar qué hacían las personas, qué tenían que hacer ellos para lograr construir lo que ellos querían construir y no dejarse amilanar por los problemas. Y entonces el proyecto llegó aquí y el mundo de los proyectos llegó a mí como una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad porque en ese momento esto que venía construyendo durante bastantes años se estaba empezando a ver absolutamente amenazado. Claro, me sentaba a pensar en otras alternativas, como por ejemplo sentarse a escribir. Entonces, alternativa B, todo esto que estábamos diciendo y lo que vamos a hacer, lo vamos a volver es escritura, libros, comunicaciones, ahora que hay tecnología, publicaciones, ebooks y demás, porque no había forma de presentar la cara. ¿Por qué? Con el cambio de la tecnología, con el cambio de lo que me estaban planteando, obviamente este bello, hermoso perfil, con un cierto perfil griego, iba a quedar completamente derruido. No había forma de continuar con el oficio. Entonces no solamente era un ejercicio de cambio estético, era un cambio de vida, porque a lo que estaba haciendo y de lo cual venía comiendo durante 9 años, pues había que cambiar. Y entonces empecé a visualizar mi vida de una manera un poco diferente y empecé a entender que cada una de esas áreas podía convertirse en un proyecto, que estaba metido en proyectos a toda hora, que se volvió como una especie de unidad. Mi proyecto en ese momento era salir vivo de esto y manteniendo el mismo aspecto. Y salir vivo de esto significaba entrar con fe, significaba entrar con ganas, significaba aferrarme a ese sueño y no dejarlo vencer. Y entonces empecé a entender que ese era un proyecto en el área física,
Pero resulta que mirando esa vida, porque claro, cuando tú ves que como que se acaba el proceso, empiezas a darte cuenta que hay proyectos en el área mental, laboral, social, familiar, emocional, espiritual, en el tema de ocio, un proyecto bien armado, unas vacaciones bien armadas. Y empecé a decir, oiga, aquí hay una serie de elementos que son vitales en la gestión de proyectos. Todo tiene un inicio, todo tiene un fin, inician y se acaban. Todos son una serie de actividades interrelacionadas, que si están lógicamente interrelacionadas, me llevan a un fin, me llevan a una meta. Todos son una serie de recursos que yo tengo que meter aquí. Y adicionalmente, cuando pongo ese personaje con el corazón que se le sale del pecho, es por eso. Porque hemos encontrado que en estos proyectos hay que meterle de esto para que esto salga adelante. Sin esto, eso no funciona. Con solo esto no es posible. Con solo las brillantes ideas no es posible. Necesito meter energía, pasión, ganas. Y entonces empecé a mirar cómo los proyectos podían convertirse en pequeñas unidades de vida. Y empecé a sentir, ¿qué hago yo con los proyectos? ¿Qué puedo hacer con esto que estoy construyendo? Y dije, oiga, una estrella de esas puede ser cambiar vidas. ¿Por qué? Porque puedo hablarle a la gente que su proyecto de vida, o aquí, desde la misma cámara, su proyecto empresarial, su proyecto emprendedor, lo va a hacer a usted diferente. Y aquí hay una oportunidad interesante de contarle a las personas que a través de esta unidad de vida que yo encontré, que le llaman proyecto, puedo cambiar lo que estoy haciendo. Y me encontré que también podía dinamizar empresas. Podía entrar a decir, venga, esta empresa que viene funcionando de cierta manera, ahora con un ERP, por ejemplo, un nuevo sistema de información, cambia la forma en que están haciendo las cosas. Con un sistema de gestión de calidad, cambia las cosas como se están haciendo. Con un cambio cultural. Con un cambio cultural que me permita a mí meterle vida a las empresas y lograr romper como esa estructura que estaba encontrando en estos ejercicios de consultoría, llegando a las empresas y encontrar cosas muy rígidas, organizaciones muy bonitas desde afuera, pero cuando uno empezaba a mirar por dentro, hacía falta algo en esos seres humanos. Y empezamos a entender que podía romperse la rutina, que podríamos ayudar a que el mundo fuera distinto. Y entonces dije, oiga, esto de los proyectos es importante. Esto de los proyectos puede ser algo que ayude, si las personas lo entienden, a cambiar lo que están haciendo, a ver las cosas de una manera distinta. Y finalmente pensé en mi país. Con esto puedo hacer algo para que este país sea distinto. Si yo logro juntar empresarios, si logro juntar emprendedores y vamos detrás de una meta definida, seguramente vamos a hacer algo distinto por este país. Vamos a construir algo que nos permita ser distintos. Y entonces la ilusión siguió caminando. Pero entonces la pregunta era, ¿y cómo le contamos esto a los demás? ¿Cómo eso que yo venía pensando, que yo venía sintiendo, a lo cual la vida me llevó, me permitía a mí poder decirle a otros, venga, móntese conmigo, vea lo que yo estoy viendo? Y en ese orden de ideas empezamos a entender que estaba montado en ese camino, mirando cómo funciona el cerebro, quiénes son las personas, empezar a entender quién es el ser humano y cómo aprende. Y me encontré con este proceso, con esta perspectiva antropológica del cerebro. ¿Y eso qué es? Que tenemos una parte, una unidad afectiva, una unidad operativa y una unidad cognitiva. Y que además se construyó hace miles de años. Entonces fuimos entendiendo que si yo lograba entender a estos seres humanos y podía transmitirles estos mensajes, podría hacer que ellos vieran el mundo de una manera distinta. Unidad afectiva, ¿eso qué significa? Eso significa acá. Eso significa acá emoción, pasión por lo que estoy haciendo, vibrar con lo que estoy haciendo. Unidad operativa, una serie de herramientas prácticas y concretas, la praxis, para que yo pueda con eso construir algo concreto. Pero adicionalmente esa práctica debería estar fundamentada ¿en qué? Debería estar fundamentada en conceptos. Una unidad muy fuerte de nociones que le den la base a lo que estoy haciendo. Y cuando miraba eso decía, oiga, mis proyectos tienen esto mismo. Es exactamente lo mismo. Tengo una parte emocional, tengo una parte práctica y tengo una parte cognitiva, de nociones. Y entonces empezamos a entender que podríamos hacer una mezcla de actividades. ¿Para qué? Para crear experiencias de aprendizaje. Si ustedes miran esas experiencias de aprendizaje o esa palabra de aprendizaje, tiene una H adicional. ¿Qué es esa H adicional? Esa H adicional es la capacidad que tenemos de asir el conocimiento. Es decir, no quedarnos solamente con esta parte. No solamente es meter datos a la cabeza. Es la capacidad que yo tengo de integrarlo en mí, de meterlo en la piel. Y eso me hizo pensar, entonces, que en esas fases, esos proyectos, estaban y tenían una serie de etapas
que habría que mostrar, que habría que dividir. Una fase de inicio. Cada uno de esos proyectos que había emprendido en la vida tenía un inicio. La operación, por ejemplo, tenía ese inicio. Lo generó una radiografía final. Oiga, descubrimos esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo empezamos a manejar? Y empezamos a decir, ¿qué hay que hacer para salir de esto? Planeación. Un tema de planear. Entonces hay que ir por el remedio, hay que ir por la cirugía, puede ser esta o puede ser esta, cuando ya habían dos alternativas. Y en ese momento, decidir, y esta es una invitación importante, una decisión que hizo que la ejecución fuera distinta. O nos arriesgamos por este lado, o nos quedamos con lo que ya está definido. El método de los tornillos está absolutamente probado. Ahí estábamos a un 95% de certeza de la solución. Sin embargo, este que tenía una pequeña esperanza, muy pequeña esperanza de salir adelante, fue el camino elegido. Con una sola posibilidad de que esto pueda funcionar, por ahí me voy. Y en ese orden de ideas empezamos a entender que después, cuando ya se hizo esa gestión, había que cuidarse, que no era solamente coger y decir, listo, vengan, opérenme, sáquenme adelante y ahora vamos a hacer todo lo que no se debe hacer. A esto había que cuidarlo para asegurar el logro. Luego, a medida que iba avanzando en ese proceso de recuperación, encontré que en ese proyecto en el que andaba metido, en el cual me estaba jugando mi vida, lo que tenía que hacer era ser muy juicioso con lo que había definido, muy acucioso con lo que había definido, para asegurar que lo que estábamos haciendo se hiciera realidad. Y en ese orden de ideas, afortunadamente el tiempo fue pasando, las cosas se fueron dando, también hay una dosis de suerte, y fuimos entendiendo fase a fase, a medida que íbamos de control en control, que lo estábamos logrando. Íbamos cerrando etapas. Cerramos la etapa del postoperatorio, siguiente etapa, y empezamos a entender que cada actividad que yo hacía cumplía con estas fases. Y yo dije, oiga, si eso es así, ¿cómo puedo yo, insisto, llevar esto a mi gente? Para que no lo veamos como una herramienta más de gerencia, sino que sea finalmente una estructura que nos permita, basado en estos conceptos que lo hemos visto de una manera permanente, el planear, el hacer, el verificar y el actuar, hacer que se hiciera realidad, construir un sueño. Y entonces empecé a mirar que de mi recuperación en una cirugía hasta una hidroeléctrica funcionaba así, hasta un proyecto de cambio organizacional funcionaba así, con unos elementos muy básicos. Y eso es precisamente lo que queríamos empezar a transmitirle a las personas. Cuando encontramos esta realidad, entonces, empezamos a mirar, ¿y qué debería yo estar pendiente en esos proyectos? Sea el que sea. Y me salía una cantidad de temas. Oiga, tengo que delimitar muy bien qué es lo que voy a hacer. Y después encontré que eso le llamaban alcance. ¿De dónde hasta dónde voy? Y ese es un límite que hay que definir. Me dijeron, oiga, hay que cuidar el tiempo, porque esto no puede ser ilimitado. Tiene unas fechas muy precisas en las cuales yo tengo que darle cobertura a unos objetivos. Tengo adicionalmente que cuidar los costos. Afortunadamente en ese momento había una etapa previa en la cual teníamos los sistemas de salud que lograron que esto no saliera tan costoso. Sin embargo, si nos hubiéramos ido por la primera opción, hubiera costado unos cuantos millones más. La segunda salió por tratamiento experimental y demás, solamente con el pago de los bonos. Una realidad muy nuestra. En esas ideas, entonces, habría que gestionar la calidad. Claro, en un momento estaba fuera de mis manos, fue la confianza absoluta en quien estaba ahí, porque yo estaba con los ojos cerrados y mirando qué tenía que pasar. Si seguramente por dentro uno está dormido, pero con una fiel esperanza de que ahí salíamos vivos, y de que salíamos vivos e intactos, porque también se corrían bastantes riesgos. El nitrógeno podía hacer muchas cosas, podía irse por otro lado, podía tener cavidades, y en fin, ellos empiezan a explicarle a uno todas las posibles soluciones y te hacen firmar, ¿no? A usted le puede pasar y uno dice, sí, pero vamos a hacerlo. Luego entonces después, ahora sí ya quedó en mis manos. Cuando ya me entregaron, me dijeron, ahora es su proceso. Tengo que mirar qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que estoy comiendo, cómo me estoy cuidando. Y empecé a entender que la calidad era algo muy importante y que no era un concepto solamente de productos o servicios, sino era algo que yo llevaba en la vida. Y eso me hizo pensar que necesitaba gente a mi alrededor, no podía hacerlo solo. No podía hacerlo solo significa que necesitaba de otros seres humanos que de alguna manera me estuvieran cuidando, que estuvieran organizados. Yo en ese momento no podía hacerlo todo solo. Y empecé a entender que había que hacer un ajuste muy especial, porque llegaban en el tema de decir, bueno, entonces para comprar hay que... y salía la lista.
acuérdate que tenemos una restricción de costos, que no tenemos todos los recursos posibles, que hay que mirar cómo nosotros logramos realmente hacer efectivo ese proceso de compras. Y si eso es así, tenemos que empezar a mirar a quién le vamos a contar y cómo, y por último, cómo logro yo gestionar ese riesgo. ¿Cuáles eran esos elementos que me tenían a mí a puertas de acabar con mis sueños? ¿Cómo minimizarlos? Y en un momento dado, ¿qué decisión debería tomar para que eso pudiera cambiar? Después con eso me encontré que necesitaba una visión integral de todos estos elementos, que no podían ser piezas separadas. Cuando encontré el mundo del PMI, de los proyectos, del Project Management Institute y la gestión de los proyectos, me dijeron que esas eran las 9 áreas de conocimiento. Y dije, oiga, eso que yo había pensado de manera intuitiva, hoy tiene una solidez, hoy tiene una estructura, porque yo lo había visto desde lo práctico, desde esa parte del cerebro. Pero aquí tenía los conceptos, la parte nocional, que le daba soporte a lo que yo estaba haciendo. Y entonces empecé a entender que iba por el camino correcto. Pero para eso, ¿qué tenía que hacer? Empezar a trabajar desde dónde. ¿Cuáles eran las habilidades que había que llevarle a los seres humanos para gestionar sus propios proyectos? Y empezamos a entender que la esencia iba por este lado. Cuando estaba en un mundo que me decía todo lo contrario. Primero hay que tener, luego hay que hacer y por último ser. Y empezamos a entender que el mensaje fue distinto. Lo que yo viví es, si yo no logro conmigo mismo ser distinto, pensar diferente y meterme en mi cabeza, venderme mi proyecto a mí mismo de que voy a salir vivo, esto no va a funcionar. Luego, una vez que este personaje, yo le llamo así, estaba convencido, que estaba tramado con su propio proyecto de vida, decidió entonces empezar a hacer lo que tenía que hacer, basado en las recomendaciones de un externo que tenía el conocimiento para hacerlo y empezar a tener lo que yo estaba anhelando, que en ese momento era recobrar esa salud que estaba amenazada. Entonces empezamos a entender que a los seres humanos tendríamos que trabajar en de estas dimensiones. Primero el ser, y entonces lo acuñamos con una palabra que es como esto. Primero hay que ser gente y luego ser gerente, porque para ser gerente se requieren 2 letras más que se deben ganar. Pero la base, la esencia es quién eres. ¿Quién eres como persona? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus metas y cuáles son tus sueños? Y empecé a entender que los proyectos eran una herramienta muy valiosa para lograr gestionar todo eso y hacer que estos seres humanos llegaran a donde querían llegar. Pero para eso era que mirar cuál era el horizonte. Y algunas herramientas muy sencillas. Por ejemplo, empezar a mirar las cosas de una manera distinta. En la vida se encuentra uno con soluciones, te las ponen al frente tuyo. Lo importante es que tengas la capacidad de verlas. Y entonces llegó a mí esta caricatura hace unos cuantos años. Para los que no lo conocen, el personaje se llama el Tío Barbas. Tío Barbas. Ese personaje estaba en blanco y negro. Claro, aquí le hicimos retoque digital y demás, ¿no? Remasterización, para poder ver el mensaje que nos estaba transmitiendo. Y seguramente mirando este mensaje, cuando yo vi los pescaditos y el corazón roto del Tío Barbas, viendo los pescaditos dando vueltas, me dije hasta qué punto yo estaba encerrado en este proceso como la pecera. En la pecera, como los pescados. Y dije, no, tengo que hacer algo conmigo mismo, lanzarme al agua. Pero cuando estaba en el agua, sorpresa, me encontré haciendo lo mismo. Entendiendo que podía ser libre, que podía manejar las cosas de una manera distinta. Y empecé a entender que a las personas deberíamos contarles algo como esto. Que muchas veces en las organizaciones y en las empresas estamos encerrados en unas paredes, al parecer, físicas. Pero esas no son las barreras fundamentales que a mí me afanan. Las barreras fundamentales están aquí abajo. Cuando te dicen vuela, desarróllate, construye, arma la empresa que quieras. La herramienta pueden ser los proyectos. Y entonces uno dice, no, a mí déjeme, tranquilo, yo quiero hacer las cosas como las venía haciendo. Y entendí que la innovación debería ser parte de la esencia de mi vida. Y entendí que la innovación me permitía a mí cambiar las cosas como las estaba haciendo. Y entendí que la innovación me podría abrir nuevos caminos. Y entendí que tenía que luchar contra todo aquello que me llevara a la costumbre. Y que podía entender que esas estrategias que me han traído hasta mi presente no necesariamente serían las estrategias que me llevarían a mi futuro. Lo que me sirvió hasta aquí y hasta ahora no necesariamente sería la invitación hacia el futuro. ¿Eso qué hace? Eso me hace entonces empezar a mirar cómo logramos que este horizonte se pueda ver. Y entonces aquí yo molesto a mis empresarios cuando los tengo al frente y les digo, mire, tenemos que romper el tema de batir Arequipe. ¿Y eso qué es? No sé, pero hágale. Listo. Y les digo, ¿qué están haciendo en sus empresas? Dándole a la parte operativa. Sí. ¿Para qué? No sé, pero hágale. Listo. ¿Qué es? Hágale. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Cuál es el entorno? ¿Qué tenemos que mirar para hacer las cosas distintas? Hoy les digo a mis empresarios, necesito menos operarios calificados, que le den la vuelta al Arequipe, si alguien ha hecho Arequipe,
sabe que eso no se puede parar, ¿no? Porque si usted para, se pega. Entonces esto hay que darle y darle y darle y darle y darle. Y si usted suelta la mirada, se pega. Si usted para, se pega. Si usted va y descansa, se pega. Se pega. Se pega. ¿Qué hay que hacer? Ustedes dirán, a este lo traumatizaron de pequeño con el arequipe. Sí, porque la abuela era la que me ponía a mí a darle vueltas. Y entonces dele ahí y uno levantar, no, miren, sí señora, no señor, y sí, dele vueltas, sí, dele vueltas. Y dije, ¿cuántos de mis empresarios pueden estar encerrados en un proceso de esa manera? Y entonces nos dijimos, aquí hay que hacer algo, y es ayudarles a ver el horizonte. Y nos metimos como proyecto de vida en un tema de planeación estratégica, que lo veremos que nos genera, es el insumo que nos da esos proyectos. Porque no es proyectos para qué, proyectos para dónde, qué va a hacer ese proyecto, a dónde te va a llevar ese proyecto, cómo está eso conectado con mi plan de vida, con mi plan de empresa, con mi visión de futuro. Y entonces entendimos que teníamos que meter herramientas nuevas para que no hiciéramos esto mismo, para que pudiéramos navegar libremente, para poder visualizar más allá y entender que esos proyectos eran una herramienta que nos permitía construir ese futuro. Siendo así, encontramos que el trabajo no lo podía hacer solo. ¿Qué es no poderlo hacer solo? Bueno, entendimos por un lado que, como dice aquí la caricatura, esta dice, ¿cómo que no rema más? Me extraña Fernández, ¿estamos o no estamos todos en la misma barca? Y este es Fernández. Y me preguntaba cuántas veces en mis empresas tenemos personas que están jugándole a este tema. Hagan, eso es facilísimo, muévanse, pero rapidito. Y uno cruzado de brazos. Y dije, a estos que están cruzados de brazos hay que descruzarlos de brazos. Seguramente, cuando lo trabajamos en taller, me dicen, Jorge, es que aquí hay que quitar esa mantel, armar una vela, poner a estos personajes a remar. No falta el que me dice, pues bote al que no sirve, ¿sí? Al agua, porque ya se ve muy viejito. Pero yo diría, no, manténgalos a todos y más bien mire a ver cómo logramos salir de esta forma en conjunto. ¿Qué he encontrado con la gestión de proyectos? He encontrado que son las herramientas que, si están bien pensadas, me permitan a mí sobrevivir en medio de una tormenta. Me permiten sobrevivir en medio de una tormenta. Me hacen llevar el barco para donde lo quiero llevar. Pero lo que sí tengo que cambiar es la estrategia de que unos pocos estén dándole al remo y los otros están sentados planeando, sentados mandando, sentados estructurando y organizando. Ese personaje lo necesito, pero lo necesito también de que tenga espacio para esto y tenga espacio para esto. Luego entonces no se me puede desbalancear. No puedo hacer solamente ahora solo planeación y nada de ejecución. Es un tema en el cual vamos mitad y mitad. Y con eso empecé a entender que ahí había unas habilidades de un gerente de proyectos, de un líder de proyectos, de un gestor de proyectos. Y que adicionalmente requería algo como esto. Dice aquí, solo luchando unidos podemos lograr un cambio total de estructuras, le dice el aparente jefe. Es preciso que construyamos un mundo nuevo, sin barreras sociales, sin sectarismos, en el que todos seamos exactamente iguales. ¿Entiendes? Y él le dice, sí. Y este le responde, sí, doctor. Y el mensaje de esto para mí fue congruencia. Congruencia. ¿Qué necesita ese líder y ese gerente de proyectos? Que no me diga una cosa y me haga otra. Que diga una cosa, que piense otra y que haga otra. Porque cuando yo lo vea haciendo otra cosa diferente a lo que me ha hecho, voy a decir, esto es carreta. Y ahí se me caen los proyectos. Y ahí se me cae la oportunidad de transformar la organización. Luego entonces me devuelve nuevamente hacia el ser humano, hacia ustedes, mis queridos empresarios, para poder decir, ¿qué tengo yo que hacer? Para que podamos manejar la frase de liderazgo igual ejemplo. Liderazgo igual ejemplo. ¿Queremos que mis organizaciones funcionen distinto? El primero que tiene que funcionar distinto soy yo. Yo como fuente de transformación de una empresa. Yo como líder y gestor de un proyecto que va a hacer que esto pueda ser distinto. Y entonces ahí, cuando encontramos eso, me doy cuenta que habría que mirar si yo creo o no creo en mí. Si confío o no confío en mí. Cuando miro al espejo, ¿a quién veo? Me miro al espejo y digo, oiga, ¿será que yo sí puedo? Ay, no, yo no puedo. ¿Será que yo sí puedo? No, yo no puedo. ¿Será que yo sí puedo? Ay, no, yo no puedo. Y cuando volteo a mirar me pregunto dónde estoy. Cada día más lejos de donde debo estar. Si mi meta es esa, en cada una de esas vacilaciones yo estoy invirtiendo recursos, o más bien, perdiendo recursos, tiempo, pero sobre todo uno que me afana muchísimo en esto y es este. Cómo las organizaciones se me desinflan al primer traspiés en un proyecto. A la primera cerrada de puertas, mis empresarios dicen, eso no se puede. Yo les dije, se los advertí, pero ustedes como no hacen caso. Debiera ser distinto, pero se los advertí. Y resulta que necesito unas herramientas distintas, porque también cuando veo eso,
les cuento que salen unos personajes y esos personajes se aparecen, ¿no? Y en menos de lo que usted se imagina, esos personajes se le cuelgan a usted ¿en dónde? Venga, les digo en dónde se cuelgan. Se cuelgan por acá. Se cuelgan por acá. Y algunas veces apretan. Vamos a ver si se aprieta. Y aprieta duro y él no se deja. Y yo no, déjeme en paz. Déjeme en paz. Y no, y él se arrima y dice, no lo voy a dejar en paz. No lo dejo. Yo hágale, sí, por favor. Y esto es una lucha. Pero él no se deja. Y empieza a hacer esto. Se me arrima aquí y me dice, no se puede, no le va a funcionar, eso usted no está haciendo, no le sirve, esa empresa no es, eso es una locura. Y aquí me dice, no, sí se puede, hágale tranquilo, hágale. Y entonces ese ejercicio que está aquí empieza a ser para mí un motivador. ¿Cómo logro yo que este se quede a un lado o al otro? Aquí, apoyándome. Y no solamente aquí, sino de mi mano. Esos personajes que aparecen a acabar con esto, a romper mi confianza, deberían desaparecer. Poco a poco, cuando yo los escucho por este lado, les digo, ok, lo escucho para prevenir y entiendo el factor de riesgo y lo meto dentro de la estructura del proyecto y la gestión del riesgo, pero una vez que ya lo entienda, lo siguiente que hago es desaparecerlo y seguir mi camino, porque necesito construir mi proceso personal y ese proceso me muestra que soy yo, finalmente, el que tiene la posibilidad de hacer que las cosas sean distintas. Soy yo el que tengo la posibilidad de hacer que las cosas sean distintas. ¿Qué he encontrado en los proyectos? He encontrado que estas manos pueden construir un mejor ser humano. He encontrado que estas manos pueden construir una mejor empresa, tanto la mía como a través de mis empresarios. He encontrado que estas manos juntas nos pueden construir un mejor país. He encontrado personas que adicionalmente han puesto sus manos, como si aquí sumáramos todos y empezáramos a ver esto de una manera distinta. Y he entendido entonces que ese estudio y todo ese tiempo que le hemos dedicado a los proyectos ha sido muy valioso, porque nos ha generado una gran habilidad para lograr cambiar el universo. Y entonces me dirán, oiga, ¿y cómo podemos hacer esto? La frase nos dice, tengo en mis manos hoy en día los pinceles, la habilidad, la destreza, el conocimiento. ¿Para hacer qué? Para hacer de mi vida lo que yo quiera. Y me devuelvo hacia sus organizaciones y hacia este proyecto que estamos emprendiendo. Y les digo, ¿qué quieren hacer con esto? ¿A qué vienen a esta organización? ¿Están buscando un apoyo para llegar a dónde? ¿Qué podemos hacer para convertirlos, para que esos sueños de ustedes se vuelvan realidad? Lo que queremos aquí es sumar sus manos, yo caso con esta, y la de ustedes a este lado, para que en conjunto podamos hacer la diferencia. Para mostrarle a un sector empresarial que sí se pueden hacer las cosas. Para mostrarle a un sector empresarial que juntos podemos cambiar la forma en que estamos emprendiendo los proyectos empresariales en este país. Y que podamos ser no solamente llevar beneficios para la empresa, sino la capacidad de ser espejo, de ser la luz, de ser la estrella, aquella que yo tenía. Esa estrella que yo tenía para otros. Para que después no sea una sola estrella, sino sean muchas. Diciendo, oiga, esto sí se puede. Cuando uno cree en lo que hace, cuando uno tiene elementos estructurales, conceptos para hacerlo y lo pone en práctica, seguramente sus proyectos se vuelven realidad. Esto es, mis amigos, lo que los proyectos han hecho por mí. Han logrado cambiar mi estructura de pensamiento, han logrado cambiar mi vida y han logrado mantener el sueño. Y gracias a aferrarme a esos sueños y a esas metas, hoy tenemos la posibilidad de contárselo a los demás. ¿Cómo me los imagino en este proceso? Me los imagino a ustedes como líderes, multiplicadores y gestores de un universo distinto. Porque hay dos sitios donde podemos cambiar la sociedad. Uno en la familia y otro en la empresa. En la familia hay veces nos metemos mucho, pero en la empresa te llega una cantidad de seres humanos con la ilusión y con la esperanza de tener un sustento para sí mismo. Y ojalá que no solamente sea esto, sino que tengamos la magia, la capacidad de entregar más esto que tenemos por aquí adentro a esos seres humanos, para que esos humanos entiendan que metidos en un proyecto y organizados de una buena manera, liderados de una buena manera, podamos construir sus sueños, los sueños de la empresa, los sueños de todos. Mis amigos, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes en esta primera parte.